Vargas está conectado ya esta noche. Queremos darle también la bienvenida para sumarlo a esta mesa que debate justamente esta creación de la Policía de Orden y Seguridad. Señor Vargas, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Se suma a la opinión del señor Moscoso de que esto mediaría directamente la eficiencia y la preparación, el profesionalismo de la policía. No, no lo creo. Y por lo siguiente, primero, el proyecto de ley, digamos, tiene el mensaje subyacente de que la Policía Nacional ha sido superada por el problema de la inseguridad. Tenemos un desborde de la criminalidad organizada, de la criminalidad cotidiana, del robo oportunista, del raqueteo, como se le conoce, y estamos en una situación en que la policía está con un grave déficit de personal. Y ese déficit de personal no es solamente por el crecimiento exponencial del problema de la inseguridad, sino principalmente, y tal vez este elemento falta en el debate, es porque, según información policial, anualmente, cada año, pasan a retiro, y muchos de esos pases a retiro, a solicitud de los propios agentes, más de 4.000 policías. En los últimos 10, 11 años han pasado a retiro más de 50.000 agentes. Entonces se ha generado un serio problema de falta de policías para atender precisamente estos problemas gravísimos de inseguridad. Entonces creo que tenemos que pensar, tenemos que, evaluar medidas de emergencia, medidas urgentes que permitan revertir dos cosas. Uno, el serio problema de la inseguridad, en el que más del 90% de los peruanos y peruanas nos sentimos inseguros, y también, por supuesto, el tema de la victimización. Ahora bien, el tema específico de esta propuesta. Yo parto recordando de que esta propuesta, digamos, no es Made in Perú, es decir, no estamos inventando la pólvora. Esta propuesta, casi en condiciones bastante parecidas, similares, también se ha trabajado y se está trabajando, por ejemplo, en Colombia. La policía colombiana tiene, dentro de su estructura a un policía con un perfil exactamente, muy parecido a lo que acá estamos empezando a discutir. Lo mismo pasa también en Chile, lo mismo pasa también en Francia y en otros países. Es decir, no estamos frente a una figura nueva, sino se han tomado también decisiones en situaciones y en contextos muy parecidos a lo que estamos ahora teniendo en el país, especialmente en Lima. Entonces creo que es necesario un poco, y con esto termino esta parte, esa experiencia internacional indican que han sido positivas, es decir, la participación de una policía con este perfil, con estas características, han sido positivas y han ayudado a revertir esa percepción de inseguridad, porque este tipo de policías se han concentrado principalmente en el trabajo conjunto con las municipalidades y en el trabajo preventivo. Entonces creo que hay que, digamos, me parece bien y bienvenida la discusión en un tema tan importante como es la inseguridad. Señor y creo que Vargas, hay que, digamos, abrirnos un poco más a estas experiencias y no rechazar per se un tema que podría generar a ver, miedo. va quedando claro. A ver, usted está a favor, reconociendo el déficit policial que existe humanamente respecto a esta propuesta, porque además está funcionando en otros escenarios, ¿verdad? La pregunta es si mejoraría algo respecto de este proyecto de ley, o para usted de cabo a rabo está bastante bien y está listo para que entre a debate al Congreso de la República. No, hay varios temas que tenemos que conversar, tenemos que debatir. A ver, ¿Cuál, uno de los grandes problemas que podría poner en riesgo a este proyecto de ley o a esta policía llamada comunitaria o de paz y orden es lo siguiente. Si no se tiene los adecuados filtros y las evaluaciones de integridad suficientes en el proceso de reclutamiento, podríamos estar más bien incubando un serio problema. Si no se tiene el cuidado de invertir en los centros de formación, en las escuelas de suboficiales, entonces también podríamos tener un serio problema en el proceso de formación, con lo que también estaríamos, digamos, generando un problema mayor.
Entonces, ahí hay dos temas centrales. Okay. Uno en el reclutamiento y dos en el proceso de formación, que no puede seguir siendo precario como lamentablemente ahora estamos observando. Bueno, atentamente el señor Moscoso lo ha escuchado. El señor Vargas sí está a favor de esta propuesta. A ver, yo creo que es muy importante siempre, como ya lo comentábamos, hacer un análisis integral y sobre todo a nivel estratégico de un problema tan complejo como es el de inseguridad ciudadana. El hecho de que este esquema haya funcionado o esté funcionando en otras realidades, obviamente ese es un tema de análisis, no necesariamente la situación de Colombia o la situación de Chile o de Francia es la misma situación del Perú. ¿Y por qué? Con esto me voy a referir básicamente a 5 aspectos. La relación entre Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional es una relación interinstitucional bastante débil, ¿no? Nos quejamos de que la policía hace su trabajo, el Ministerio Público suelta a los delincuentes. Lo otro, que se ha hablado muchísimo, no soy experto, pero empleo un poco el sentido común, la reforma del Código Procesal Penal para endurecer las penas. Eso también es un aspecto importante. El tema del sistema educativo para trabajar en forma preventiva y con la comunidad. Lo otro que creo que hoy es evidente que el uso de la tecnología en forma intensiva es fundamental para investigación criminal y combate al crimen, y el control de recursos que propician las actividades ilícitas. Podemos hablar muchísimo sobre eso, yo creo que conoce también como yo el tema del tráfico ilícito de drogas. Y hay algo más que creo aquí también incluir en mi comentario. Hay un artículo del proyecto de ley que menciona esa frasecita que queda ahí ya como un cliché. Todo el financiamiento de la capacidad o de esta Policía de Orden y Seguridad será con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior. Sí. Para ello, tendrá que hacer los ajustes, cambios, transferencias. Eso quiere decir que el Ministerio de Economía y Finanzas no va a asignar recursos adicionales, sino que va a salir del mismo presupuesto del Ministerio del Interior. Okay. ¿Qué significa esto? Si la capacidad de investigación criminal de la policía está disminuida hoy, con esta Policía de Orden y Seguridad y la implementación de escuelas y actividades de contratación y de preparación, yo no creo que de una misma bolsa, que es el presupuesto del Ministerio del Interior, se vaya a poder a cubrir esas necesidades y sobre todo, vuelvo a repetir, las capacidades que son reclamadas por la policía desde mucho tiempo de mejora de investigación criminal y prevención del delito. Señor Vargas, el señor Moscoso le ha dado varias razones, pero vayamos a la primera, este binomio policía-ministerio público, ¿no? Y un poco ciñéndonos a las cifras que se han dado en este mensaje presidencial, porque el mensaje decía, se han desbaratado 6.200 bandas, se han detenido 136.000 presuntos autores del delito. Y hoy día el ministro Romero nos dijo en Buenos Días, Perú, que hasta ahí llegó la policía y que este número no se ajusta a la realidad con lo que se ha finalmente hecho con capturas, porque muchos de esos delincuentes ahora mismo están libres. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que va a funcionar, más allá de que se aplique en otra realidad, con este punto de quiebre entre el Ministerio Público y Poder Judicial y la policía? A ver, estamos confundiendo categorías y niveles del trabajo policial. Primero, el proyecto de ley de esta policía del orden y la paz, de esta nueva policía, está básicamente destinada a trabajar en aspectos de prevención, en aspectos comunitarios, es decir, en un trabajo en las comisarías y un trabajo con los municipios. No está, según este proyecto de ley, esta policía con funciones, atribuciones o con capacidad para trabajar en temas de persecución del crimen o criminalidad. En unidades especiales. Ya, exactamente. Entonces estamos hablando de una situación totalmente distinta. Esta policía, esta nueva policía en la propuesta es para un trabajo comunitario, para un trabajo de prevención, para un trabajo municipal, para un trabajo barrial. Es la policía básica. No estamos hablando de la policía especializada. Entonces, en efecto, yo coincido con el almirante Moscoso de que se necesitan propuestas integrales cuando hablamos de enfrentar la criminalidad organizada, cuando hablamos de enfrentar a las bandas, inclusive cuando hablamos de enfrentar
a ese delito oportunista, al raqueteo, al delito cotidiano, al delito callejero. Y por supuesto que en ese trabajo para enfrentar a las bandas y al crimen organizado se necesita un trabajo articulado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional y por supuesto con el Poder Judicial, inclusive con el Instituto Nacional Penitenciario que administra los penales en el país. Cuando el Ministerio Público y la Policía están divorciados, están separados, se genera una brecha, quien gana es la criminalidad organizada. Y creo que ahí sí hay un serio problema, digamos, en un trabajo más en equipo, más articulado entre la Policía Especializada y el Ministerio Público. Queda claro que el Ministerio Público, con el nuevo Código Procesal Penal, no se puede dedicar, no es el perfil de un fiscal, inclusive del fiscal especializado, en realizar investigaciones. Es decir, el fiscal no es el que va a captar a un agente especial. El fiscal no es el que va a estar detrás de los procedimientos especiales que se señala en la ley contra el crimen organizado. Eso lo hace la policía. Entonces necesitamos ahí llegar a un punto medio para que las investigaciones contra estas estructuras criminales sean más eficientes. Sí, pero ojo, cuando hablamos de este proyecto de ley, estamos hablando de un tipo de policía básico, no de un policía dedicado a la investigación criminal. Bien, el debate seguramente queda abierto. Esta noche hemos tenido dos posiciones distintas. Les quiero agradecer a ambos, señor Rubén Vargas, señor Moscoso, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Vamos a ver qué dicen. Solamente, si me permite, para terminar, creo que todos coincidimos en que esto es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad peruana actualmente. Desde mi punto de vista, en el mensaje de la señora presidenta, se han dado algunas medidas, obviamente buscando una parte de la solución, pero sigo pensando que no es una mirada estratégica y por lo tanto la solución al problema no es integral, es marginal. Vamos a estar atentos. Gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros y vamos a ver qué dicen desde el Congreso de la República, donde finalmente va a llegar este proyecto de ley y también se va a abrir el debate. Bien, dicho esto...